Me encanta que tengan el reloj ahí, porque así me puedo orientar al tiempo. Es muy importante que no se mantenga, sobre todo a esta hora, ¿no? Bueno, muy buenas noches, estamos muy felices con mi esposa de poder estar aquí y compartir con ustedes este tiempo especial. Es un gran privilegio, es un honor abrir el Santo Libro de Dios para el pueblo de Dios. Y no somos ajenos al pueblo de Dios. Quiero que sepan que hoy vamos a estar sentados con ustedes. Yo mismo, quien habla, va a estar ahí, porque va a hablar Dios. Y Dios habló a mi corazón, habló el de mi esposa, y compartimos este pasaje juntos. Y es el que Dios puso para traer esta noche, ¿no? Pero quiero, antes que nada, decir algunas palabras. En primer lugar, estoy feliz de ver el progreso del templo. No digo de la iglesia, a veces decimos la iglesia porque es la forma rápida de decir, ¿no es cierto? Pero realmente la iglesia somos todos nosotros. Pero el progreso del edificio, ¡qué bendición! Tantos lugares que no tienen un lugar cómodo, gente que no tiene lugar cómodo para reunirse, y realmente Dios les ha bendecido mucho. Y hace un año y un poquito más estuve con mi esposa, Nico. A ver, Vane, hola. Vane, ponete de pie, quiero que lo vean, que lo conozcan. Ahí está mi hijo Nicolás. Él estaba hace un año atrás cuando vine, estaba en el vientre de su madre, creo que tenía 4 meses, 3 o 4 meses cuando vinimos. Y bueno, fue ver ahora toda la transformación. No estaba todo de esta manera. Me acuerdo que... Muchas gracias. Muchas gracias. Me acuerdo que ya habían avanzado, que estaban haciendo la parte de la entrada, todavía no está terminada, y bueno, y otras cosas más que ahora veo y digo espectacular, bien iluminado, me encanta, sensacional. ¿Por qué? Bueno, porque es lindo poder tener un lugar cómodo para recibir a las personas, para congregarnos, para estar cómodos, para disfrutar de la alabanza, de la comunión con el Señor entre los hermanos y también del ministerio de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, agradezco a Dios por verles que Dios nos permite crecer también en esto, ¿no? La bendición, recién Miguel me decía, de poder tener 2 cultos. Qué lindo que puedan tener el templo bien utilizado, por las mañanas, por las noches. Me decía también que van a empezar con una escuela bíblica ahora esta semana, ¿no es cierto? Así que es una bendición poder aprovechar el lugar que Dios da. Y claro, el lugar en realidad no es la prioridad, ¿no? Da comodidad, pero qué lindo que puedan tener como iglesia un tiempo como este, a las mañanas, a las noches, poder recibir diferentes grupos de personas y poder predicar el Evangelio, predicar la palabra, crecer en el conocimiento bíblico. Y Dios bendiga la iglesia aquí en Tesey. Estamos con mi esposa muy agradecidos de estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a orar y vamos a comenzar con lo que Dios tiene para hoy, para cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre, Señor, oramos a ti agradecidos porque podemos disfrutar de una comunión plena gracias a tu sacrificio, a tu obra. Gracias, Padre, porque nos amaste tanto que decidiste hacerte hombre, venir a morir por nosotros en la cruz, a pagar por nuestros pecados, siendo inocente, siendo justo. Gracias porque hoy disfrutamos no solamente de una salvación, de un valor incalculable, sino también de poder disfrutar de una comunión plena. Y no solo contigo, sino con cada nacido de nuevo, con cada creyente en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo especial que nos regalas de abrir tu santo libro. Habla en nuestro corazón, oh Dios, oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a arrancar rápidamente ahí en Mateo capítulo 7. Y para poder entrar un poquito en el tema, pensaba en cómo el Señor va a presentar el reino que Él iba a instaurar, el reino que va a ser postergado. Mateo habla del reino de los cielos y del reino que el Mesías iba a instaurar, pero un reino que luego iba a ser postergado por el rechazo de su nación. Ahora, antes de eso, cuando Él está presentando el reino aquí, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y capítulo 7, el Señor va a dar la plataforma de gobierno, por decirlo de alguna manera. Va a presentar los requisitos para estar en el reino y el modo de vivir
de aquellos que iban a vivir en el reino, ¿no? Ahora, él va a concluir con esta parábola. A propósito, en la parábola, en el Sermón del Monte, que es bien conocido por llamarse así, ¿no? El Sermón del Monte, el Señor va a hablar y va muchas veces a relatar parábolas, ¿sí? A contarnos parábolas, sobre todo que tienen que ver con comparaciones de dos cosas, ¿sí? Por ejemplo, ves que el maestro compara a los falsos maestros con los verdaderos, o compara los dos caminos, el camino ancho y el camino angosto, las dos puertas, compara también los dos constructores, los dos cimientos, ¿no es cierto? Entonces, él va haciendo esas comparaciones a través de parábolas. Y hoy vamos a detenernos en la última, que es un poco la conclusión que él hace de todo su sermón, ¿no es cierto? Y es una conclusión muy práctica, muy certera, pero muy dura, acerca de todo lo que era el Señor. Y dice la palabra de Dios a partir del versículo 24 del capítulo 7 de Mateo, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es interesante la firmeza con que el Señor va a presentar, va a concluir su sermón. Porque todo el pueblo, toda la gente ahí reunida que estaba escuchándole, muchos quizás cuando escuchaban las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos de espíritu, bienaventurados los humildes, bienaventurados, algunos se identificaría, ¿no?, con la humildad y diría: qué soy bienaventurado porque, claro, yo soy humilde, ¿no? Otro diría: claro, yo soy puro de corazón, así que yo voy a entrar al reino de Dios. Otro quizás pensaría, y cada uno tendría un pensamiento de lo que tal vez se identificara. Algunos después pensarían: uy, qué duro lo que dijo de los fariseos, o de que la ley dice, o Moisés dijo algo, pero yo os digo, y el Señor contrastaba lo que decía con lo que él decía, con lo que Dios dice, y empezaban a transpirar un poco. Pero él llega al final y concluye diciendo: bien, cualquiera, cada uno de los que estamos acá, que oye estas palabras, y está hablando el Señor. Yo digo, bueno, el Señor no solamente habló estas palabras del sermón, ¿no? Hoy para nosotros, teniendo toda la Biblia completa, podemos decir, bueno, podemos extender esta mención que él hace de estas palabras para referirnos a todo lo que él dijo, ¿no? Porque él, el Mesías del Señor, es el Dios vivo y verdadero. Así que todo lo que tenemos en la Biblia es lo que él dice. Así que hacemos esa extensión. Y en primer lugar, tenemos que entender que esta parábola, al igual que cada parábola, aparece la palabra parábola en algunos pasajes en el Nuevo Testamento, ahí en los Evangelios, es una palabra griega que tiene que ver con poner al lado de. Es decir, una parábola es una comparación. Es decir, el Señor toma un suceso o una historia de la vida cotidiana, un elemento o varios elementos de la vida diaria que la gente conoce, sabe, y va a través de eso a explicar una verdad espiritual, ¿sí? Es decir, toma algo material que conocemos a diario, que lo usamos, que es muy común y frecuente para nosotros, y de ahí va a tomar una enseñanza espiritual para transmitir el mensaje del cielo. Entonces, en esta parábola, en las verdades que él va a transmitir acerca del reino y de la conclusión, la parábola tiene algo particular.
a veces nos rompemos la cabeza desmembrando las palabras de la parábola para buscarle un sentido, ¿no? Y realmente la parábola tiene una verdad espiritual que el Señor quiere transmitir. Y en esta parábola, el Señor tan solo quiere decirnos: mirá, todo aquel que me escucha, que oye lo que digo y no pone en práctica lo que digo, es un hombre que va a terminar en la ruina. Es una mujer que va a terminar sufriendo. Por eso es duro, porque el Señor me está diciendo: mira, Emiliano, si vos no haces lo que te digo, vas a sufrir, te va a ir mal, te vas a arruinar. Eso está diciendo. Pero aquel que escucha, que oye y que obedece, que pone en práctica, entonces es aquel que va a disfrutar de la bendición. La obediencia trae bendición a nuestra vida. Ahora, sí podemos ver en esta parábola algunas palabras con las que nos podemos ir identificando, y vamos a tratar de entender el ejemplo que él da. Porque claro, el ejemplo que él da era muy cotidiano, muy frecuente para la gente de su época. Pero nosotros escuchamos de los cimientos o de las casas edificadas, y la verdad que mucho, yo de construcción no sé usted, quizás alguno albañil, arquitecto, más o menos tiene una idea, pero mucha idea no tenemos de muchas de las cosas que aparecen ahí. Entonces podemos empezar viendo el escenario de la parábola rápidamente. En el escenario de la parábola aparecen los constructores. Y los constructores son dos hombres mencionados, ¿sí?, que van a edificar una casa, ¿sí?, que van a edificar. Existen semejanzas entre los dos constructores. Por ejemplo, ambos oyen, ¿sí?, ambos se enfrentan a las mismas pruebas, ambos tienen las mismas oportunidades y aparentemente ambos construyeron casas parecidas. Pero hubo y hay contrastes fundamentales entre ellos dos. Tenían naturalezas distintas en cuanto a, no naturalezas, sino más bien características distintas, ¿sí?, una disposición de corazón diferente. Dice de uno que era prudente, ¿sí? Y un prudente uno lo ve en el diccionario como alguien previsor, considerado, cuidadoso. Se fija en lo que hacía. En cambio, el otro era insensato, ¿sí? El diccionario dice que es imprevisor, necio, tonto, descuidado. No se fija en lo que hace, no se fija en los detalles. Nótese que Jesús dice, no indica que el hombre insensato era inmoral o dedicado a los vicios escandalosos. No era un peor tipo que el otro. Era otro más. Pero la insensatez es la torpeza, en este caso de la enseñanza espiritual que el Señor quiere dar, de escuchar y de no obedecer al Creador. A ver si podemos entender. Quien nos habla es el Creador, el que me hizo. Él me formó. Entonces, ¿cómo puede ser que yo le escucho sus instrucciones? Está acá el manual del Creador para nosotros, que somos su creación. Nos dice cómo funcionamos, cómo vivimos, cómo podemos alcanzar el éxito, cómo formamos un hogar, cómo podemos llevar adelante el hogar, cómo llevar adelante el matrimonio, cómo tener 40 años de matrimonio y no intentar quitarse la vida. Todo nos dice cómo tener éxito en cada situación de la vida. Proverbios está lleno de consejos sobre finanzas. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos problemas con deudas y con finanzas. No sabemos administrar el dinero, pero Proverbios habla de cómo administrar el dinero. Y así podemos entrar en cada tema de la vida, y en cada tema de la vida vamos a encontrar respuesta de parte del Creador hacia nosotros, su creación. Es decir, es el manual del Creador. Sin embargo, nosotros escuchamos, decimos, bueno, yo estoy bien. Yo voy a las reuniones, por ejemplo, acá en TC, yo vengo a la mañana, vengo a la noche, vengo a los martes, vengo a los miércoles, está cerrado, pero vengo a los miércoles igual, ¿viste? Todo el día vengo. Escucho al pastor, escucho los sermones, los graban y después los veo en mi casa otra vez, hago la hora silenciosa todos los días, escucho y está muy bien. Pero creo que nos olvidamos de algo. El Señor no está tan interesado en que solo le escuchen. Ahora, usted y yo no nos interesamos tanto en que alguien nos escuche, sino que preste atención a lo que decimos, en el sentido de que si digo el micrófono no anda,
ahí el joven vino y cambió el micrófono, ¿sí? Y si se hubiera quedado sentado, yo digo, perdón, el micrófono no anda. Ah, bueno, y hace así. Bueno, yo no estoy esperando esa respuesta de él. Estoy esperando otra respuesta. Que vea, vamos a cambiar el micrófono. Usted no habla para que la palabra se la lleve el viento, ¿o sí? No. Iván da un anuncio, dice, bueno, el martes vamos a tener la escuela bíblica, ¿no? ¿Puede ser martes? ¿Estoy dando bien el anuncio? Ahí está. Él da el anuncio, y nadie viene. Pero entonces las palabras se llaman al viento. O sea, todos nosotros cuando decimos algo, esperamos ser escuchados y que nuestras palabras tengan un valor para cada uno del que escucha. Ahora, el creador de todas las cosas nos dice a nosotros que somos polvo, que somos barro, que somos arena, que no tenemos valor alguno sin él. Nos dice, muchachos, esto es todo lo que yo tengo para vos. Ah, bueno, qué bueno el Señor, es una bendición, escucho todos los mensajes, todo. Pero a la hora de tomar decisiones decido a mi manera, vivo como yo pienso que tengo que vivir y decidir, y no, pero yo leo, yo memorizo. ¿Se dan cuenta que el Señor está reclamando que lo escuches, que lo escuche? Ah, pero yo lo escucho siempre. No está hablando del oír con el órgano auditivo. Está hablando de prestar atención con inteligencia, con sensatez. Eso me hace sabio. Sabio es escuchar y hacer. Sabio es escuchar y hacer. El Señor habla y yo escucho y hago. Eso me hace sabio. Insensato es aquel, la palabra en sí lo dice, ¿no? Es una palabra compuesta de sesos, ¿sí? Y insensato es sin seso. No estoy usando el raciocinio, el cerebro. Es decir, no es una burla que el Señor hace de nosotros, pero nos está haciendo pensar. Cuando yo actúo de esa manera, no actúo con sensatez, no estoy usando el cerebro que Dios me dio para tomar decisiones correctas, sabias, responsables. Ahora el Señor continúa hablando de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Es interesante que los dos constructores representan dos hombres en esta vida. Ambos usaron el mismo material, los mismos planes, y el mundo, las personas, no pueden establecer la diferencia entre las dos casas, porque realmente las casas que hicieron eran iguales, ¿sí? No da detalles. Tampoco el Señor le interesaba dar detalles de las casas, porque es un ejemplo. Entonces podemos entender que las dos casas no es el objetivo que Él quiere explicar. Son casas, ¿sí? Son construcciones. Pero sí, hay algo interesante. Habla de la tempestad. Y cuando viene la tempestad, el tiempo de prueba, la casa que no está cimentada en la roca se derrumba y cae. Eso es lo interesante. El verdadero cristiano está cimentado sobre la roca. Y la Biblia habla incansablemente de que la roca es Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y el Señor lo que está diciendo es cualquiera que escucha, que oye las palabras que digo y no las hace. Y después dice que escucha y hace las palabras que digo. Y a ambos que dice, los compararé con. Y el Señor hoy, ¿cómo me está viendo a mí? ¿Con quién me puede comparar? En un momento cuando me hacía estas preguntas yo dije, ¿con quién me puedo comparar? Y tuve que cambiar la pregunta. Porque a mis ojos, realmente a mis ojos, Emiliano es un hombre sabio. Sí, soy sabio porque yo hago la obra silenciosa, pero también trato de aplicarlo y estudio la palabra de Dios, la leo y busco de obedecer, y a mis ojos soy sabio. Pero cuando meditaba en eso, dije, pará, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. El que obedece en todo lo que dice, toda la ley, y desobedece en un punto, falla en un punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley. Yo no puedo evaluarme a mis ojos, porque a mis ojos estoy justificado. ¿Cómo me ve Dios? Entonces vuelvo a hacer la pregunta, no lo que yo pienso. ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Con quién me compara hoy? ¿Con quién te compara?
¿qué pensás que sería su respuesta? A mí me humilla estar parado acá adelante y hablar con ustedes. Por eso les dije, yo voy a estar sentado ahí con ustedes, porque realmente yo no puedo pararme acá delante de ustedes y hablar como si yo estuviera fuera de este grupo. Yo estoy sentado ahí. Y el Señor me dice, mira, Liliano, cada día que vos tomás decisiones, estás edificando un ladrillo. Cada decisión es un ladrillo. Vos estás edificando tu vida y a veces edificás bien porque construís sobre el cimiento correcto, con los materiales correctos, que es la palabra de Dios. Y tomo decisiones con la palabra de Dios. Pero a veces voy construyendo ladrillos con mi insensatez de decidir sin consultar a Dios, sin tener en cuenta algunos pasajes de la Escritura, y pienso que estoy bien. Sin embargo, Dios ve que mi casa tiene algunos ladrillos que en cualquier momento se pueden desmoronar. Ante la prueba, y a eso quiero llegar, ante la prueba. Porque el Señor habla de los constructores, habla de los cimientos y habla de las calamidades. Y cuando ves los cimientos son muy sencillos de reconocer. El cimiento es la obediencia a la palabra de Dios, Cristo, o el cimiento es mi propia filosofía de vida, mis pensamientos, mi manera de hacer las cosas, parecidas, que eso es lo peor, y eso es lo más difícil de reconocer en nuestra vida. Lo que es parecido y no es real. No es lo que Dios realmente aprueba. Y si lo digo de esta manera, ¿qué sería algo parecido a lo que Dios desea de mí? Bueno, por ejemplo, la gran comisión, muchos pensamos o piensan que yo estoy bien con Dios en el evangelismo, porque yo llevo folletos, le reparto alguno, hablo, comparto. Ahora, si Dios me pregunta hoy a mí, muy bien, estás evangelizando, ¿cuántos discípulos hiciste ya? ¿Cómo? Claro, ¿cuántos discípulos hiciste? No, bueno, discípulos no tengo. Entonces no estoy cumpliendo la gran comisión. No, pero sí hay que predicar, sí. Pero la gran comisión tiene dos partes, que es toda la gran comisión. Cumplir una parte no es cumplir la gran comisión, es cumplir la mitad. La gran comisión es ser discípulos. Si yo solo predico el evangelio, que está muy bien, la Escritura me anima a predicar el evangelio. No está diciendo no predique el evangelio si no está dispuesto a discipular, no dice eso. Yo tengo que predicar el evangelio, tengo que dar folletos. Sí me puse nervioso del peaje porque estoy agarrando la moneda y no me alcanzaba. Y cuando me estaba dando el papelito me acordé del folleto, dije, porque hay que repartir el evangelio, porque uno no sabe lo que Dios va a hacer con su palabra en el corazón de alguien. Pero lo que voy es a lo que va el Señor, lo que vino a mi vida. Para que vos pensás que estás haciendo lo que yo te pido y no estás haciendo todo lo que te estoy pidiendo, estás haciendo parte de lo que te estoy pidiendo. Y hacer parte no es hacer lo que yo te pido. Hacer discípulos es el todo. Evangelizar es una parte. Cuando le evangelizo, lo invito a la iglesia, lo empiezo a traer a las cosas del Señor, lo visito. No necesito pedir permiso para eso. Le prediqué a alguien el evangelio y lo puedo invitar a la iglesia, lo puedo traer, lo puedo visitar. Pero es mi responsabilidad. Bueno, como esas cosas. Hacer la hora silenciosa, mi comunión personal. Bueno, llenar un cuadernillo no es garantía de que tengo comunión con Dios. ¿Se dan cuenta? No. Bueno, no, somos autodevocional. Perfecto. ¿Qué aplicación sacaste hoy para tu vida de tu devocional? ¿Qué vas a poner en práctica hoy? Lo que pasa es que es una reflexión lo que yo leo. Bueno, está bien. Pero esa reflexión, ¿qué sacaste para vos? No sé. Bueno, entonces, perdiste tiempo. Solo estás leyendo. ¿Es bueno leer? Sí. La palabra de Dios limpia la mente. Hacer la lectura bíblica es buenísimo, es una bendición. Pero ¿por qué pasan los años y yo sigo sentado en una banca en la iglesia sin ministerio, sin estar activo? Si yo leo, voy a las clases bíblicas, ¿por qué no estoy sirviendo a Dios como otros? Bueno, de repente el problema no está en leer y oír, sino que justamente me quedé ahí en el oír.
Entonces vamos a ir rápidamente a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es sed hacedores, no tan solamente oidores. Y acá viene el problema, engañándoos a vosotros mismos. Es el autoengaño. El problema del cimiento equivocado. ¿Usted piensa que la persona que edificó sobre la arena, sobre la tierra, sobre un cimiento inestable, usted piensa que esa persona sabía que iba a venir la tormenta y que le iba a destruir todo y se iba a quedar en la ruina? ¿Usted piensa que alguien así haría eso y dice, pero si yo... Y bueno, no importa. Pero mirá, hay un costo para edificar. No te sale barato. ¿Vas a edificar una casa así? ¿Como así? ¿Y sabiendo que te la van a destruir? ¿Y si mañana llueve y te la destruye? ¿Por tanto sacrificio? No, seguro que este individuo no pensó en todo eso. No pensó, no calculó. Por eso dice que el sabio es una persona sensata, que calcula, que mide, que tiene previsión. Por eso eligió hacer los cimientos, y para buscar los cimientos de la roca hay que trabajar más, hay que esforzarse más. Claro, cuando yo escucho la palabra de Dios, obedecerla es más difícil que leerla. Claro que sí. ¿Cuesta sentarme a leer la Biblia? Sí. A veces con el ritmo de vida que uno va llevando, dedicar una hora, 2 horas al estudio bíblico, a la palabra de Dios, cuesta. Bueno, pero más cuesta obedecerla. Más cuesta ponerla en práctica. Ahora, como somos de la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Todos tenemos, viste, eso de que, bueno, en lo que menos me puedo forzar, y si sale bien, listo. ¿Para qué me voy a forzar más si con menos lo hago lo mismo? Entonces, no dedico un tiempo a la lectura bíblica, así de sentarme en mi casa y leer. No, de repente tengo un ratito ahí en la calle y saco el Nuevo Testamento, viste, la subí desde chiquito y lo leo ahí. Entonces cumplí con la lectura. En medio de todo lo lío de la calle, del trabajo, de la escuela, de todo, ¿qué me puede quedar de lo que leí? Yo lo he hecho eso un montón de veces para aprovechar el tiempo. No está mal. Pero si yo creo que así, ya escuché al Señor y ya tengo lo que Dios tiene para mí y ya sé, Dios hoy me habló de esto y lo voy a hacer. No medité en eso. Leí, le presté atención ahí a lo que decía, dije, qué buen versículo por ahí lo marco, y ahí quedó. Es fundamental para mi crecimiento, para que me vaya bien, para que cuando vengan lo tercero que mencionan, las calamidades, yo pueda resistir. El día de la prueba llega, y llega para las dos casas, llega para los dos constructores, llega para ambos. Es interesante que a veces escuchamos oraciones o pensamientos de personas que dicen, no, pero gracias Señor, porque a nosotros no nos tocan estas cosas, hablando de los cristianos, o no nos pasan. Vemos, no sé, un crimen en la calle, qué bueno, nunca un hermano de la iglesia de Tapiales le pasó, por ejemplo, que lo asaltaran, lo mataran. ¿Y por qué? No, porque Dios te cuida. Está bien, pero ahora, una cosa es el cuidado de Dios, la protección de Dios, y otra cosa es el permiso de Dios para que suceda algo. Dios permite que pasen cosas. Y uno cuando empieza a analizar dice, hay familias cristianas que han perdido un hijo. Y con un concepto errado de esto, por no oír, por no estar sobre el fundamento correcto, puedo decir una barbaridad. No, a los cristianos no nos pasan esas cosas. ¿Cómo no? El Señor me protege. Su cuidado está conmigo. Pero también le tiene un propósito. Y en su propósito permite.
Y eso no significa que se anule su protección sobre mi vida, sino que tiene propósito. Y así vienen las pruebas, las calamidades. Los constructores construyen, hacen sus casas, eligen los cimientos, cómo van a hacer la casa, dónde. Algunos se esfuerzan y lo hacen bien, otros no. Bueno, así pasa con mi vida. Estoy viviendo la vida que Dios me dio y no elijo los materiales correctos para mi vida, no le presto atención a Dios, a sus palabras. Voy tomando decisiones a diario sobre qué voy a hacer con mi familia, qué carrera voy a seguir, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer en el trabajo. Un montón de situaciones que van surgiendo. ¿Y cómo decido? Decido con la palabra de Dios, con el consejo de mi discipulador, de mi consejero, de mi pastor. ¿Cómo decido? Pido consejo, me juego, me mando solo a tomar la decisión. Muchas veces se ve el dolor de un matrimonio que ya no pueden seguir juntos. Y tratamos con padre la otra vez de un caso también. De un matrimonio que un lío, de que no estaban casados, pero ya tenían hijos, pero estaban ya por casarse y claro, habían recibido a Cristo hacía poquito y tenían toda una ensalada. Y claro, íbamos viendo lo que Dios dice del matrimonio, de la crianza de los hijos, tenían problemas, estaban viendo la casa de la suegra de uno de ellos. Todo mal, todo al revés de lo que la Escritura dice. La Escritura me dice que el matrimonio es una nueva unidad familiar, que no tienen que vivir con los padres, que tienen que vivir obedeciendo la Escritura en lo sencillo. Dice que no tengo que maltratar a mi hermano, por ejemplo. Bueno, mi esposa, mi hermana en Cristo, no la tengo que maltratar. Dice que la tengo que amar como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la mujer le dice respete a su marido. Bueno, si yo voy obedeciendo a lo que Dios me dice, el matrimonio funciona. Bueno, eso lo puede trasladar a todas las áreas de la vida. En la crianza con los hijos pasa lo mismo. En el ministerio o en el área en que estás, aquí en la iglesia o en el trabajo, la Escritura te da instrucciones de cómo dirigirte y moverte con respecto a autoridades, con respecto a personas que tenés bajo tu liderazgo, compañeros en el ministerio. Todo la Escritura te va diciendo qué tengo que hacer con los roces que tengo con personas. Nosotros nos manejamos muy diferente a lo que la Escritura dice. Si tengo bronca con alguno, antes de haber arreglado el problema con alguno, ya lo sabe mi familia, lo sabe el vecino, lo sabe el otro. Sí, porque ya no tengo problema con Iván. Sí, porque dice que Iván no sabe lo que le hizo, ¿viste? ¿Y qué tienen que saber los demás? La Escritura me dice que si yo tengo un problema con mi hermano, lo tengo que resolver con él. ¿Ves que hice todo mal? Hice todo mal. Al final, el que sufre las consecuencias de hacer las cosas mal, de no obedecer lo que el Creador me dice, soy yo. Claro, van a sufrir otras personas también, que están involucradas, pero el primero y el que más va a sufrir voy a ser yo. Viene la calamidad, viene la prueba, viene el sufrimiento, que Dios no promete que no me va a traer sufrimiento. Un error tremendo eso, pensar eso. No. En su propósito divino me puede venir la calamidad a mí también. De hecho, en Eclesiastés, por ejemplo, dice que tanto al justo como al injusto, al bueno y al malo, acontece lo mismo. Dice que llueve para ambos, ¿no? Llueve para ambos. Entonces digo, bueno, entonces, ¿dónde está mi seguridad? ¿Dónde está mi seguridad? Mi seguridad tiene que estar en que Cristo Jesús, que es mi Salvador, es mi Señor. Es el Señor de mi vida. ¿Realmente es el Señor de mi vida? A veces decimos, claro, sí, Él es el Señor. Él es el Señor de todo. Claro, y claro que lo es. ¿Sí? Pero ¿sabes cuándo se ve eso? Cuando viene la calamidad. La prueba mostró la tormenta, las lluvias, el agua de arriba, los ríos, las aguas por abajo, que dieron con ímpetu contra la casa, los vientos. Y dice, y cayó. La calamidad de la vida. ¿Por qué cayó? ¿Qué manifestó el hecho de haber caído esa casa? Manifestó el cimiento que tenía. Sobre dónde estaba edificada esa vida. ¿Dónde está edificada mi vida?
¿Dónde está apoyada mi esperanza? ¿Dónde está puesta mi fe? Hoy me decía Beto, ¿no? que vino Norberto y hablaba de la fe que vendió la salvación, ¿no? Y de la esperanza, ¿no? Que hace que pueda traer el cielo acá. Y claro, ¿cómo puedo soportar las pruebas, las calamidades de la vida? Si la fe está puesta en otro lugar. Si la esperanza no es la del cielo. La esperanza no es la celestial. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, ahí nos dice que tenemos que poner, si hemos resucitado con Cristo, si es así en mi vida, bueno, tengo que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tengo que poner mi mirada en las cosas de arriba. Porque hacia allá voy. Porque acá estoy de paso. Pero las calamidades a veces nos hacen, todas las pruebas y las dificultades nos hacen mirar el entorno, el alrededor, el dolor, el sufrimiento, la pérdida. Y no podemos mirar para arriba y ver el propósito de Dios. Confiar en su poder, en su voluntad, en su bondad, porque Dios es bueno. Pero no puedo ver eso cuando estoy sufriendo. De repente es el problema del cimiento. Estoy parado en un cimiento equivocado. No en el Señor Jesucristo. Por eso digo, es el Salvador de mi vida, pero es mi Señor. Hay días que sí, hay días o momentos que no. El desafío para esta noche, si abrimos ahí en Lucas 6:46, está para concluir. Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo hablando, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si le llamo Señor, no puedo responder como Pedro respondió en un momento. Señor, no, le dijo. ¿Saben que es una declaración absolutamente absurda e incompatible? Son dos palabras, Señor, no, que jamás, si entendés lo que significa Señor, jamás puede ir una negación después. Jamás. A ver, como para que podamos entender un poquito más la trascendencia y la fuerza que tiene esta declaración. Vamos al tipo de Daniel, Nabucodonosor. Nabucodonosor fue uno de los emperadores más déspotas que hubo. No había ley en el reino, sino la palabra del rey, del emperador Nabucodonosor. ¿Sí? Lo que Nabucodonosor decía era ley. Y hoy podía decir: decapiten a todos los judíos, y en 12 horas cambiar, cuando están a punto de decapitar a todos, decir: no, ahora no se decapita a nadie. Listo. Lo que él decía era ley. ¿Quién podía ir a Nabucodonosor y decirle: pero Nabucco, mirá, está todo mal, no, lo que vos pedís no? Cuando los magos le dijeron: lo que usted pide no se puede hacer, Nabucodonosor explotó en ira y ya los estaba mandando a ellos y a todos los magos del reino al horno, a matar, los mandó a matar. Y ahí Dios encontró a Daniel, y cuando le contó a Daniel lo que estaba sucediendo, Daniel dice: no, pará, voy yo y le voy a dar la interpretación del sueño. Pero si no se le puede decir no a un señor. No se puede. Y el Señor me dice, el Señor es el Dios Todopoderoso, me dice: me llamas Señor. Señor es equivalente a que reconozco que eres el dueño de mi vida, que yo no soy nada. Reconozco que Él es el creador, que yo soy una partícula de polvo frente a Él, que no puedo ni siquiera mirar para arriba. No soy nada frente a Él. ¿Cómo yo, siendo lo que soy, nada, puede decirle no al Creador? Es tan absurdo como cuando habla del barro, del alfarero. ¿Cómo el barro le va a decir cómo hacer su trabajo al alfarero? Es absurdo. El que hace una vasija, el barro no le habla
la hace como quiere. Es ridículo decir, no, el barro me dijo cómo lo tenía que hacer la vasija. No existe eso, no existe. Pero ves que es desagradable para Dios que siendo el Señor, no sea el Señor de mi vida. Es muy desagradable para Él. Gracias que Él es Dios. Porque yo me siento en un momento a pensar, y si yo fuera Él, ¿qué hago con alguien que cree que me hace eso? Lo aplasto así con el pulgar. ¿Qué no? Toma, me hago otro. Igual es lo mismo. Pero el Dios que tenemos es tan misericordioso y es tan bueno que en vez de desecharnos y aplastarnos, nos dejó escrito esto. Para que cada vez que lo leamos podamos evaluar. ¿Solamente estoy oyendo o estoy haciendo? Si solamente estoy oyendo, el Señor me dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Querido Dios, Señor, gracias, Padre, porque tu palabra es veraz, es fuerte, nos dice la verdad. Y Señor, cuando nos examinamos a nosotros mismos frente al espejo de tu palabra, nos podemos dar cuenta, Señor, cuánto nos falta para obedecerte más. Cuántas decisiones equivocadas hay en nuestra vida muchas veces. Cuánto tiempo le dedico al televisor, al internet y a otros quehaceres que al deleite de abrir tu libro, de estudiarlo, de leerlo, de orar a ti. Cuántas veces puedo ir a visitar a alguien, llevarle un folleto, hablarle de ti, y me quedo haciendo otra cosa que nada tiene que ver con tu obra. ¿Cuántas veces, Señor, fallamos escuchando el sermón, escuchando tu palabra, domingo tras domingo? Y nos olvidamos tan rápido como llegamos a casa. Señor, que esta reflexión y esta parábola pueda marcar a nuestra vida un antes y un después con respecto a tu persona, a tu palabra, al valor que tienen tus palabras, que realmente tengan un valor precioso para nosotros, más que cualquier cosa. Que podamos buscar obedecerte cada vez que podemos tener contacto con tu palabra. Oramos agradecidos por esta noche, por este tiempo con tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.